nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanas, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Por San Juan Bosco, séptima época, el criado del centurión curado. Lo habíamos visto en otra ocasión, hago un pequeño resumen. Después de haber curado el leproso, Jesús volvió a Cafarnaum y ahí, he aquí que se presentó a él un centurión romano, jefe de 100 soldados, el cual le rogó diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, padece agudos dolores. Jesús le contestó: yo iré y le curaré. Mas el centurión dijo: Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, mas di una sola palabra y mi criado será sano. Jesús, al oír esas palabras, dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no hay tanta fe en Israel. Os aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, con Abraham, Isaac, Jacob, se sentarán en el banquete del reino de los cielos, y los hijos del reino, los israelitas, serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto, crujir de dientes. Pues dijo pues el centurión: ve y se haga según has creído. Y en el mismo momento el criado quedó sano. Quedó sano. Aquí, ¿qué pasa? Lo habíamos visto. Aquí entonces vemos que un patrón, digamos, debe cuidar a sus trabajadores. Debe cuidar a sus trabajadores. Ese centurión realmente cumple con su deber. De hecho, en otro lugar el Evangelio dice: son los ancianos de Israel que fueron a pedir, diciendo: Señor, haga esto, lo merece porque nos hizo la sinagoga. La sinagoga era la capilla, digamos, donde se juntaban para la oración, lectura de la Sagrada Escritura los sábados. Mientras que el templo de Jerusalén era el templo oficial donde se hacían los sacrificios. Donde cada pueblo tenía su sinagoga en griego es el lugar de asamblea, donde se juntan, mientras que el templo, digamos, donde se haría la misa, digamos, para que entiendan, los sacrificios eran solamente Jerusalén. Y todos tienen que ir a Jerusalén varias veces al año a los sacrificios, ¿sí? Entonces, hoy, por desgracia, muchos patrones, debido a la pérdida de la fe, el egoísmo, y bien cuando no pagan lo que tienen que pagar a sus servidores, a sus trabajadores, ni pagan su derecho social, ni seguro social, ni nada. Y cuando se enferman ya quedan en la calle. No es correcto. No es correcto. Un patrón debe pagar los sueldos justos y también los derechos sociales para que la gente más tarde pueda vivir. Otro milagro de Jesús, resucita la hija de Jairo. Jairo, jefe de sinagoga, de capilla, donde se juntan los sábados, sinagoga de Cafarnaum, tenía una hija de 12 años, enferma de muerte. Y como llegara a sus oídos que Jesús entraba en la ciudad, corrió a arrojarse a sus pies y le rogó que fuera a su casa a curarla. Ya la fama de Jesús está corriendo y piden ayuda. Jesús se puso luego en marcha, seguido de una multitud, entre la cual venía una mujer que desde 12 años padecía flujos de sangre. Esta corría para alcanzarlo y decía en su corazón: si llego a tocar el ruedo, la orla de su manto, quedaré sana. Cuando estuvo cerca, no bien lo hubo tocado, se halló perfectamente curada. Jesús miró alrededor para ver quién la había tocado, y la mujer, asustada, temblorosa, se echó a sus pies. Jesús le dijo: hija mía, alégrate, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí Don Bosco hace un grande resumen. En otro lugar, dice el Evangelio, Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y San Pedro, que amaba mucho a Cristo, que tenía confianza, dice: pero Señor, no miras que la gente estamos como sardinas, ¿no? Llena de calle, como una calle llena de gente. ¿Cómo dices quién me tocó? Y Jesús le contesta: sí, alguien me tocó porque una fuerza salió de mí. Bueno, cuidado, cuando Jesús en el Evangelio hace preguntas, no es que no sepa. Él hace preguntas para que el otro hable. Entonces aquí, cuando dijo: ¿quién me tocó? Ella temblorosa: sí, soy yo. ¿Y qué dice Jesús? Hija, tu fe te sanó, vete en paz.
En otro lugar dice que había perdido toda su fortuna con los médicos, los doctores, y nadie le había podido sanarlo. Y hoy, ¿qué decir? Bien, en muchos casos la medicina ahora es un negocio colosal en todos los aspectos y no es para curación. Lo que, por ejemplo, asombra aquí en las Américas, después de la voy a decir una palabra que es espantarlos, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Después de la guerra de liberación de los pueblos de aquí, de la tiranía de unos cuantos, y bien esa tierra se cubrió de hospitales, ¿no? Escuelas, universidades, hospitales, y eran gratis, ¿no? Eran gratis, hacían lo que podían según la medicina de la época. De hecho, en un momento dado, la mejor medicina del mundo estuvo la de las Américas. ¿Por qué? Porque se juntaban la ciencia que tienen en Europa y las hierbas medicinales de aquí, las dos juntas, se sanaban mejor. Y mucha gente de Europa venía a sanarse aquí en las Américas. Sí, por esa razón. Entonces aquí dice, gastó toda su fortuna con los médicos, no dio nada. Y aquí solamente toca. ¿Esta por qué fue sanada? Porque Cristo le da la respuesta. Hija, tu fe te ha salvado. Es verdad, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Y bien porque esta mujer tiene fe. Y porque tiene fe, Cristo hace el milagro en su favor. Ahora, esto pasó durante el camino. Entonces todavía van a seguir. Van a la casa de Jairo. Va a la casa de Jairo y van a ver que la niña está muerta. Entre tanto, llegó la noticia de que la hija de Jairo había muerto. De suerte que al llegar Jesús a casa de aquel halló a hombres y mujeres ocupados en preparar las cosas necesarias para el entierro. Disponiéndose a obrar un milagro, dijo, apartaos, porque la niña no ha muerto, sino que duerme. Bueno, claro, para Dios todo muerto es un dormido, ¿no? Quería decir que la resucitaría con la misma facilidad con que se despierta a una persona que duerme. Jesús tiene el poder de resucitar a un muerto como se resucita a un dormido. Despierta más bien, porque no está muerto. Mas los que ahí estaban sabían que estaba muerta. ¿Y qué hacen? Se burlan de él. Se mofaban de él. Luego que hubo despachado a todos, entró con el padre y la madre de la niña y con los 3 apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, en el aposento de la difunta. Entonces aquí va con 3 testigos apóstoles y los papás de la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitha Kumi, niña, levántate, en arameo, levántate, da una orden. Y ella al instante se levantó y empezó a caminar. Enseguida corrió a la presencia de todos, curada de todo el mal. El Evangelio dice, Jesús dijo, denle de comer, denle de comer. Es realmente algo hermoso todo eso. Bien, continuamos con los milagros. Resucita al hijo de una viuda. Jesús va a resucitar al hijo de una viuda de Naim. Cierto día, mientras entraba en la ciudad de Naim, él entraba, la gente salía, ¿sí? Para sepultar fuera de la ciudad. Entró encontró a la entrada de la ciudad, encontró una gran multitud que acompañaba al cementerio a un difunto. Era un joven, hijo de madre viuda, que seguía el féretro llorando sin consuelo y lo acompañaba con otras muchas personas. Entonces Jesús llega de frente y ellos van saliendo. Entonces hay mucha gente. De hecho, la entrada de la ciudad es el mercado también. Entonces Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. No llores. Muchos habían dicho no llores, pero la palabra no llores de Jesús tiene otro significado. Y acercándose al ataúd, detuvo a los que lo llevaban, los cuales lo depositaron en el suelo. Entonces el Salvador exclamó en voz alta, te mando, joven, que te levantes. Te mando, joven, que te levantes. Y el joven inmediatamente se levantó y comenzó a hablar. Jesús lo tomó de la mano y lo restituyó a su madre, la cual se llenó de gozo. Claro, una mujer viuda con hijo único
ve a su hijo resucitado, claro que ahora llora de alegría, llora de alegría. Todos los que se hallaron presentes a este milagro glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta apareció entre nosotros, verdaderamente el Señor ha visitado a su pueblo. Que su hermano Santo Agustín dice, Cristo sigue resucitando muertos en la iglesia mediante el perdón de los pecados. Como un muerto está muerto, así toda alma en pecado mortal bien resucita al momento de hacer una buena confesión. Seguimos con los milagros. Habiendo ido Jesús al desierto, lo siguió una inmensa muchedumbre que había acudido a él de todas partes. Al ver a tanta gente, comenzó a instruirla en la fe y curar a los enfermos, y sin que nadie lo echara de ver, en esas obras los sorprendió la noche. Ya es tarde. Los discípulos le dijeron que despachara aquellas turbas porque se hallaban en un lugar desierto, faltos de todo sustento. Jesús les contestó, no conviene que se marchen en ayunas, pues podrían desfallecer el camino. Dadles de comer ustedes. Felipe le dijo, no son suficientes $200, dólares de esta época, denarios. No son suficientes 200 denarios de pan para dar un pedazo a cada uno. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Andrés contestó, hay aquí un niño que tiene 5 panes, 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Dijo Jesús, traédmelos y haced que todos se sientan sobre la hierba. Se sentaron todos y había ahí cerca de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tomó Jesús los panes, los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los entregó a los apóstoles para que los distribuyeran entre la multitud. Entonces los bendice y dice, distribúyenlos. Los panes y los peces se multiplicaron de tal suerte que todos comieron y se hartaron. Luego que hubieron comido, mandó que recogiesen lo que había sobrado, con lo cual se llenaron aún 12 canastas. Entonces no solamente Jesús va a alimentar 5,000 hombres, más mujeres y niños, sino dice, recogen los pedazos, que nada se eche a la basura. Dios es generoso, pero no le gusta el despilfarro tonto. Nada debe ir a la basura. Junten los trozos que hay. Al presenciar este milagro, estupefactos las turbas decían, este verdaderamente es aquel profeta que debía venir al mundo. Ya sospechan que no es cualquier hombre. Claro, no saben que es Dios hecho hombre. Saben que Dios actualmente es. Pero no saben, porque lo divino no se ve, que Dios es Dios hecho hombre. Entre tanto, querían hacerlo rey. Querían hacerlo rey. Mas él se retiró sobre un monte a hacer oración. El mismo milagro repitió en otra ocasión, alimentando sobreabundantemente con pocos panes algunos millares de personas. Entonces aquí vemos que nuestro Señor multiplica los panes para alimentar a esta gente, 5,000 personas que se comen, no es poco, no es poco todo esto. Terminemos esta charlita con un punto más, cuestión espiritual, con este milagro, con esos milagros más bien de la resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorraísa, de la persona que perdía sangre. Debemos ver que lo que provoca a nuestro Señor a hacer milagros es la fe de estas personas. En efecto, con 2 milagros se muestra una vez más la necesidad de la fe para ser dignos de recibir las acciones salvadoras de Cristo. La fe de la hemorraísa, de la persona que perdía sangre, aunque se expresa tímidamente, vence los obstáculos y consigue lo que parecía imposible. San Pedro Crisólogo dice,
La fe curó en un momento lo que 12 años no pudo curar la ciencia humana de esta enferma que perdía sangre. La mujer tocó la vestidura y fue curada, fue liberada de un mal antiguo. Infelices de nosotros que, aun recibiendo y comiendo cada día el cuerpo del Señor, no nos curamos de nuestras calamidades. No es Cristo quien falta al que está enfermo, sino falta la fe. Ahora que Él permanece en nosotros, podrá curar las heridas mucho más que entonces, cuando de paso curó de esta manera en esta mujer. ¿Y qué decir de la resurrección de la hija de Jairo? El caso de aquel hombre relevante en la ciudad no es menos edificante. Se humilla visiblemente ante Jesús pidiéndole abiertamente su intervención, porque su hija ha muerto. Para un milagro tan grande se necesita también una fe muy grande. Aquel hombre creyó y su hija resucitó, dice otro padre de la iglesia. Aquel hombre creyó y su hija resucitó, vivió. También cuando Lázaro estaba muerto, nuestro Señor dijo a Marta, si crees, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, sí, Señor, yo creo. Y el Señor lo resucitó después de 4 días. Acerquémonos, pues, carísimos, a la fe de la que brotan tantos poderes. La fe elevó a algunos hacia el cielo, venció las aguas del diluvio, multiplicó la descendencia de las que eran estériles, colmó las olas, sanó a los enfermos, venció a los poderosos, hizo derribarse murallas, cerró las bocas de los leones, extinguió la llama del fuego, humilló a los soberbios, encubrió a los humildes hasta el honor de la gloria. Todos estos portentos fueron realizados por la fe. Por eso, que hermanos, es muy importante no escuchar ni leer cosas, libros, autores, conferencias de gente que ataca nuestra fe o cambia la fe o modifica la fe. Todos los, por ejemplo, libros de ateos, etcétera, ellos más bien, por no tener fe, quieren destruir la fe de los que tienen fe. Todas las obras, revistas de las sectas protestantes, nunca tenerlas ni leerlas. ¿Por qué? Y porque esta gente no tiene fe cristiana verdadera y destruye nuestra fe. Y también películas u otras cosas que hablan de religión, burlándose, etcétera, etcétera, uno no debe ni tenerlos ni mirarlos. Y también todos los disque católicos que ponen en duda lo que nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, nuestros papas y obispos de 2000 años han enseñado. Si alguien, aunque sacerdote o obispo, lo pone en duda, no ni escucharlo ni leerlo. ¿Por qué? Porque él ya perdió la fe verdadera y por desgracia intoxica. Entonces tengamos fe. La fe, ¿dónde está? Está concentrada en el catecismo. Todos los puntos importantes acerca de la fe, de la moral, de la santificación, que están dispersas en las 2000 páginas de la Biblia, están resumidas, concentradas en un librito que llamamos catecismo. Por eso les aconsejo seguir siempre, tener su catecismo, leerlo, meditarlo. Y los mejores catecismos son los antiguos, porque ahí no hay ninguna huella de modernismo, de liberalismo, de relativismo, que afecta las últimas décadas. Por desgracia, son hechos. Tengamos el Catecismo Romano del Concilio de Trento, Catecismo de la Iglesia Católica publicado por el Papa San Pío X, que se llama Catecismo Mayor de San Pío X, y todos los antiguos catecismos que tenemos, del Padre Ástete, del Padre Ripalda, por ejemplo, FTD, etcétera, etcétera. Todos los antiguos son buenos. También pueden escuchar el Catecismo Explicado en nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Todo el Catecismo de San Pío X ahí está explicado.